Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos a esta praxis de la pastoral. En esta ocasión vamos a ver la contrición perfecta, que es un recurso muy importante y muy valioso, especialmente enfocada a la práctica hospitalaria. Bien, urge la confesión o la unción. Recordemos que son dos sacramentos de curación y no llega o no encuentran un sacerdote. Esto es muy común que suceda debido a que, uno, la escasez de sacerdotes, ya no somos los mismos, la misma cantidad, ni son las mismas personas para las necesidades. Es un orden inverso, las familias van creciendo y los sacerdotes van disminuyendo. De modo que no encuentran un sacerdote o no llega debido a que se le ha hablado al último momento al sacerdote, es decir, se le habla ya cuando está agonizando y el sacerdote, eh, por circunstancias, compromisos, ya sean las misas, ya sean algunas causas de fuerza mayor, no puede estar inmediatamente allí a la hora que se le llame. Eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, en estas circunstancias la alternativa es la contrición perfecta, incluso con aquellas personas que han tenido un accidente, que eso es algo que no podemos nosotros prevenir. Eh, para esto existe esta contrición perfecta. Bien, ¿qué es pues esta contrición perfecta? Hay que tener en cuenta primero una definición. La contrición es el dolor del alma. Es decir, es un dolor profundo, es un dolor no físico, no psicológico, sino un dolor espiritual y una detestación del pecado cometido. Es decir, ese rechazo, ese, eh, eh, ese ser repugnante ante el pecado, ante la presencia del pecado que yo realicé, ante el pecado cometido, con la resolución de no volver a pecar. Si ustedes se fijan, los pasos de la buena confesión, uno es el arrepentimiento, es decir, esa circunstancia que ya sea que la persona lo pueda expresar o los familiares lo puedan ver. Viene segundo, es el dolor de los pecados, que es el segundo paso de la buena confesión. El tercero, que sería la confesión de boca, que en estas circunstancias no se puede dar. Cuarto, es el propósito de no volver a pecar, que es la resolución de no volver a pecar. Y quinto, que es el propósito de enmienda, es decir, el propósito de cambio. De modo que si alcanzamos a percibir en esta definición, encontramos al menos tres, si no es que los cuatro, a excepción de la confesión de boca, los cuatro elementos necesarios para una buena confesión. El arrepentimiento, el dolor, la resolución de no volverlo a hacer y ese cambio en la vida. De modo que eh, este viene siendo un elemento muy importante para aquellas personas. Esto lo sacamos del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1451. Bien, sin embargo, hay dos tipos de contrición. Hay un tipo de contrición que es una contrición imperfecta o también llamada atrición. Es un don de Dios, esta contrición imperfecta, un impulso del Espíritu Santo que te mueve a tener ese repudio hacia el pecado, ese miedo a poder condenarte y a tener esas penas eh, que vienen añejas a un mal comportamiento. En pocas palabras, es detestar el pecado, es alejarse del pecado, es rechazar el pecado, es aquella insinuación, aquella tentación
que es inmediatamente puesta en segundo término. Eso es la contrición imperfecta o atrición. Ese Espíritu Santo, como lo vemos en este dibujito, que es asemejado con ese angelito que te dice esto está mal, esto no lo debes de hacer, esto es algo equivocado, esa conciencia que tiene de saber que no cualquier cosa es algo eh, plausible o algo que se pueda realizar. Sin embargo, esta tiene algunos efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Bien, por sí misma, esta contrición perfecta, perdón, esta contrición imperfecta o atrición, por sí misma no alcanza el perdón de los pecados graves, pero sí dispone a obtenerlos en el sacramento de la penitencia. Es decir, es aquella motivación que nos lleva a la confesión. Por sí sola no basta para perdonar los pecados, pero sí es ese impulso, ese empuje, esa tendencia hacia el sacramento de la reconciliación. De modo que cuando nosotros cometemos un pecado viene esa emoción del Espíritu Santo que me mueve a decir cometí un mal y empieza la conciencia, que es la voz de Dios, a reclamarnos y a invitarnos a acercarnos a ese sacramento de la penitencia. Ese es entonces el efecto de la contrición o la atrición, es decir, nos lleva a el sacramento, nos lleva a la confesión. Viene eh, el segundo elemento de esta contrición, que si una es imperfecta, la otra es perfecta. Esta contrición perfecta es aquella que brota del amor a Dios. Si lo comparamos, la otra brotaba como un don de Dios, como una moción del Espíritu Santo, pero estaba alentada mucho por el temor al pecado, por el miedo a la condenación, por el miedo a la pena que lleva ese pecado, de modo que estaba muy orientada a ese mal que puede llegar a suceder, ese mal que puede llegar a, a destruirnos. Sin embargo, esta es muy diferente. Esta no brota de ese miedo, ese temor, sino esta brota del amor a Dios. Es decir, es aquella que reconoce primeramente que el primer dañado fue Dios. Ese Dios que narra el primer mandamiento, debemos de amar sobre todas las cosas. Esto también se llama contrición de caridad. Así como la primera tiene el nombre de atrición, esta se llama contrición de caridad. De modo que la manera de distinguir estas dos es una brota del amor hacia Dios y otra brota de la verdad del pecado, de esa repulsión que nosotros tenemos al pecado. Bien, ¿cuáles son los efectos eh, de esta segunda, de esta contrición perfecta o contrición de caridad? Primero, perdona las faltas veniales, es decir, ustedes saben que los pecados veniales hacen referencia mucho a los pecados capitales, y obtienen el perdón de los pecados mortales. Ojo, no solamente veniales, sino también los pecados mortales, es decir, aquellos que atentan contra los 10 mandamientos. Sí comprende, aquí ponen una condición, sí comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Padre, ¿esto dónde se lo sacó? Está en el Código de Derecho Canónico, en el canon 1452. De modo que esta circunstancia es algo que está estipulado por parte de la Iglesia, es perdonar los pecados. No solamente los veniales, es decir, los pecados que nosotros conocemos como leves, sino también los pecados mortales, con la condición de que en cuanto sea posible haya esa confesión de boca, es decir, esa acusación por mi propia persona, de mi propia eh, palabra. Bien, ¿qué condiciones se requieren para alcanzar esta contrición perfecta?
Hay dos condiciones. El primero de ellos es por no haber confesor, es decir, no hay algún sacerdote disponible o se duda de que se llegará a tiempo, como lo poníamos en esa primer argumento al inicio de la presentación. No sabemos si va a llegar el Padre o no encontramos a ningún sacerdote que pueda atender esta necesidad. O, segundo, por una grave dificultad moral. Es decir, cuando hay alguna afinidad o lo que voy a confesar va a causar escándalo o por alguna circunstancia el confesor no puede absolverme, ya sea que hay un, un pecado, podría ser en común, o un pecado que venga a lastimar o a dañar la relación que hay. Eh, esas son las dos únicas condiciones que no puede, más bien las dos condiciones necesarias para poder realizar la contrición perfecta. La segunda es muy poca, muy escaso, son casos muy particulares en donde hay una dificultad moral grave, por ejemplo, que un familiar cercano del sacerdote necesite confesión y por algo que vaya a acusarse pueda perjudicar al sacerdote o la relación familiar o las circunstancias, aun cuando no se rompa el sigilo, o cuando un superior no puede confesar a uno de sus pupilos debido a que éste puede atarlo para, uh, para una cuestión formativa de su persona, etcétera. Son circunstancias muy puntuales. Lo más común es no haber confesor, es decir, no encontramos un sacerdote o se duda de que el sacerdote vaya a llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque el enfermo ya está demasiado grave y estamos esperando solamente el momento. Una vez cumplido estos requisitos o estas condiciones, podemos decir, tomando las palabras del evangelista Marcos, tus pecados están perdonados. Puesto que solo se puede llegar a el reino de Cristo mediante la metanoia, es decir, mediante la conversión, el cambio íntimo de todo hombre. Y ese cambio íntimo, Dios que es omnisciente, alcanza a percibir cualquier circunstancia que esté dentro del corazón, de modo que allí es donde podemos rescatar que Dios da incluso esta última oportunidad para que haya una conversión. Recordemos ese pasaje también de la Sagrada Escritura. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Esto es importante. Dios no quiere la condenación eterna de las personas, sino antes bien espera incluso en el último momento para que se dé esa conversión. Y esa conversión, como lo hemos visto en la contrición perfecta, no puede ser una conversión simulada. Es decir, voy a interpretar un papel o hacerle ver a mis familiares que estoy muy arrepentido o al Padre. No, Dios conoce el corazón de las personas. De modo que la condición primordial para el que se dé la contrición perfecta es ese dolor de haber ofendido a Dios que tanto nos ama. Así pues, segunda de Corintios, segunda de Colosenses dice, dejaos reconciliar con Dios. Esta llamada a poder entablar una relación buena con Dios, a disculparse por las faltas cometidas ante Dios, de modo que los méritos, fines y efectos de esta contrición perfecta va a depender de la autenticidad, y remarco esa palabra, autenticidad del arrepentimiento del corazón de cada persona. Esa sinceridad, que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento sincero, no sea un arrepentimiento personificado o interpretado, sino antes bien que sea un arrepentimiento que brote del corazón del ser humano.
La contrición perfecta debe de estar inspirada hacia el amor a Dios, no por la verdad de los pecados. Esta diapositiva es importante, es la diferencia que ya comentaba acerca de la contrición imperfecta y la contrición perfecta. Debe de estar orientada hacia el amor de Dios. Cuando una persona te daña, lo perdonas no por el hecho de que te haya acudido a ti pidiéndote disculpas o llevado un ramo de rosas o unos chocolates o una cara de arrepentimiento, eh, sino principalmente lo perdonas por ese amor que le profesas y que él mismo te profesa, es decir, ese amor que se dan mutuamente. Las parejas por eso se perdonan, las parejas por eso eh, pueden superar incluso una falta muy grave como una infidelidad. ¿Por qué? Porque hay ese amor hacia la otra persona y cuando esta otra persona lo hace de una manera auténtica, eso se siente, eso se ve. Y cuando le hace solamente de dientes para afuera, como cuando lo hace solamente para salir al paso, también se alcanza a percibir. Y si nosotros, que somos seres humanos, alcanzamos a percibir esto, con cuánta mayor razón Dios en su omnisciencia. Eh, Volver a esa intimidad con Dios, volver a esa comunión con Dios, nace sobre todo de la gracia, Dios que nos posibilita, Dios que quiere la salvación de los hombres. Por ello, este es un don precioso del Señor, es decir, el primero que da el paso hacia el perdón no es la persona, sino Dios que sabe la necesidad de nuestro corazón y se dispone precisamente a acercarse a él, a acercarse al pecador. Recordemos ese pasaje de la oveja perdida. La oveja no regresa, sino es el pastor quien va a buscarle, incluso en el hijo pródigo. Eh, Dice que cuando el padre lo ve de lejos, éste se echa a correr, es decir, la iniciativa del encuentro siempre va a ser de parte de Dios, de parte de ese movimiento de su gracia, de parte de ese encuentro eh, de, de aquel que nos ha amado primero. El arrepentimiento en la contrición perfecta tiene que contar con tres características. Van a decir, padre, son muchas condiciones. Claro, son muchas condiciones debido a que este es un caso extraordinario y como caso extraordinario deben de haber unas pequeñas cláusulas. Tienes que arrepentirse de todos sus pecados, de corazón, por amor a Dios, sin omitir, escuchen bien, sin omitir ni uno solo. Es decir, no es aquella persona que dice, me arrepiento de todo menos de vivir en unión libre, menos de haber maltratado a mi esposa, menos de haber robado, menos de haber matado a alguna persona. No, tiene que ser todos los pecados. ¿Por qué? Porque se supone que si amas a Dios, no solamente lo amas eh, por conveniencia, sino lo amas y evitas cualquier daño y cualquier mal que puedas provocarle. Entonces, la primera característica es que debe de pedirse perdón no por uno ni por alguno, sino por todos los pecados que permanezcan en tu corazón. Segundo, que el arrepentimiento sea del alma y no solo de lo exterior. Vuelvo a insistir, esa autenticidad del arrepentimiento, que el arrepentimiento realmente brote de ese amor hacia el ser amado. Muchas personas y muchas ocasiones me he topado en hospitales en donde la persona apenas está confesándose o recibiendo una absolución y empieza a llorar, o incluso aquellas personas inconscientes hacen muecas o se ve cómo empieza a rodar una lágrima o cómo te aprietan la mano. Ese podemos decir es un arrepentimiento sincero,
o esa mirada tan solo profunda, esa mirada con toda la necesidad de ser amado, de saber que hizo algo mal en su vida y que en ese momento se arrepiente, es cuando uno se da cuenta entre la sinceridad de ese arrepentimiento que se está pidiendo. Mientras haya esa sinceridad, va a haber un perdón por parte de Dios. Y que el arrepentimiento sea sobrenatural. Eh, no solamente un arrepentimiento, perdón, me siento mal, no, que ese arrepentimiento se vea, que ese arrepentimiento se experimente. Así como el amor de Dios es sobrenatural, así ese arrepentimiento debe de ser más allá de un simple perdón, más allá de un simple lo siento o discúlpame, sino que ese arrepentimiento sea sobre, es decir, sea por encima, que esté muy por encima de aquello que se causó. Vuelvo a insistir, aquellas personas que inmediatamente empiezan a llorar, aquellas personas este, que que agradecen a Dios infinitamente, aquellos ojos que te miran como como su Salvador, como aquella persona que los ha ayudado a librarse de una pena mucho mayor, eh, o esas expresiones de relajación, todos esos son arrepentimientos sobrenaturales, esos arrepentimientos que realmente se viven y se expresan por parte del paciente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Primero, la contrición perfecta no suple la confesión sacramental, es decir, no porque yo haya recurrido a la contrición perfecta, suponiendo que no hay un sacerdote eh, o no va a alcanzar a llegar, no quiere decir que esos pecados que yo ya dije no los debo de eh, sacar cuando esta imposibilidad del sacerdote haya desaparecido. ¿Por qué? Porque es muy importante que la persona pueda acusar, es decir, que ella misma salga de su propia boca estas circunstancias, de modo que pueda alcanzar la gracia del sacramento. Recordemos que este es un recurso extraordinario solamente para casos especiales donde se abandona a la persona la misericordia divina, confiando en ese arrepentimiento sincero y de corazón. Caso especial y caso extraordinario. En alguna ocasión creo que me topé una persona que adjudicaba esto, es que hice una contrición perfecta y me acerqué a comulgar porque tenía tantas ganas. Bueno, es que esa no es eh, el caso debido. El caso debido es sobre todo para aquellas personas que se encuentran en grave peligro, sea por una enfermedad, sea por un accidente, ellas sí pueden y deberían de hacer ese acto de contrición perfecta. Pero una persona que comúnmente viene a misa y que está cercana y que esta ocasión quiso comulgar, pero ya sea que no encontró sacerdote, no alcanzó confesión, dice, pues no pasa nada. Claro que sí pasa. Eh, Esta contrición perfecta no es suplir, no es cambiar la tradición que ya tenemos, sino antes bien es un método extraordinario para aquellas personas que viven casos extraordinarios. En cuanto sea posible y haya salido eh, del peligro de muerte o del cese de la excepción, es decir, mientras ya esté mejor y pueda hablar por sí mismo y pueda estar consciente, o cuando ya pueda encontrar algún sacerdote que pueda confiar su confesión sin que venga a traer un mal, a traer un pesar ante la relación cercana que pudiera tener esa persona, es necesario acudir cuanto antes a la confesión sacramental. Ya les decía, es necesario acusarse de esos pecados que ciertamente Dios los perdona por su misericordia, pero es necesario también nosotros poderlos
expulsar por nuestra propia boca y que pueda haber una orientación, que pueda haber una ayuda para vencerlos. Recalcar una y otra vez hasta que se nos grabe que debe de ser un dolor sincero, un verdadero dolor de corazón, un dolor de haber ofendido al ser que tanto nos ama, que es Dios, un amor como condición primordial de la contrición perfecta, es decir, quien perdona es la persona que ha aprendido a amar. Quien perdona es la persona que sabe amar a los demás. Es en este sentido que la condición de la contrición perfecta es amar. La contrición perfecta es pues el arrepentimiento sincero, es ese arrepentimiento auténtico, ese arrepentimiento veraz, ese arrepentimiento que debe de ser, como su nombre lo dice, perfecto. Todos los pecados, todas las circunstancias, hay que arrepentirse, hay que pedir y hay que en ese pedir sea sincero. Si alguien está en peligro de muerte y no logra realizar una confesión, cualquier persona, remarco, cualquier persona, sea un familiar, enfermero, trabajadora social, un conocido, un familiar de otro enfermo, puede invitar o exhortar a arrepentirse por medio de la confesión perfecta. Qué importante es esto. Acércate al oído de la persona y dile, pídele perdón a Dios por todos tus pecados cometidos a lo largo de tu vida. Pide perdón sabiendo que Él te está escuchando. Pide perdón para que puedas vivir ese alimento celestial, ese pan eucarístico, pero es necesario poder acercarse y proponerle esto, proponerle al enfermo, proponerle al agonizante que pida perdón. Recuerden que el último sentido más bien en perderse es el sentido del oído. De modo que a pesar de que él no te pueda contestar, te aseguro que sí te puede oír. Hechos de los Apóstoles 3.1 dice, si os arrepentéis y os convertís, quedarán borrados vuestros pecados. Incluso cuando nos ponen ceniza, algo va a la frase parecida, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es decir, mientras tú te arrepientas, mientras tú sigas a Dios, tus caminos siempre van a estar bien trazados y toda aquella mala presencia, mala acción quedará borrado. Bien, con con esta exhortación culminamos este pequeño sugerencia, este pequeño herramienta extraordinaria para la atención de los enfermos. Recuerden, la contrición es esa confesión que hace la persona. Esta confesión la puede hacer cualquier tipo de persona, es decir, cualquier tipo de persona puede invitar al enfermo, al moribundo, a arrepentirse de todos sus pecados. Hay dos tipos, atrición y contrición de caridad o contrición perfecta. La atrición te lleva a la confesión, te acerca a esa reconciliación con Dios. En cambio, la contrición perfecta te da el perdón de los pecados veniales y mortales. De modo que es un salvavidas para la persona. Y no debe de esperarse a que llegue una persona. Si ustedes están escuchando esta charla, ustedes deben darse cuenta de que con toda confianza pueden ustedes realizar eh, ese servicio de decirle al oído a la persona, pide perdón a Dios por tus pecados, pide perdón a Dios por tus ofensas. Recuerdo, no suple la confesión sacramental, simplemente es un medio para
alcanzar el perdón, pero siempre va a ser muy necesario que si la persona puede salir de esas circunstancias eh, imposibilitantes, puede él mismo o puede la misma persona comunicarlo al necesitado y ganar los mismos efectos. Si ustedes se fijan, nunca dice tiene que ser un sacerdote, un diácono o un seminarista o una religiosa, no, puede ser cualquier persona. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es invitar, es hacer esa exhortación, hacer ese llamamiento a que la persona pueda arrepentirse de sus faltas, pueda arrepentirse de sus pecados. Agradezco mucho a todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias. Espero les sea eh, de buen provecho y nos vemos la próxima. Dios los bendiga.